Entonces, ¿se le está compartiendo la pantalla ya? Sí. Bueno, Sí. el tema de hoy que trabajaremos es módulo y argumento de un número complejo. Módulo y argumento de un número complejo. Por favor, lean ese establecimiento ahí. El módulo de un número complejo es el módulo del vector determinado por el origen de coordenadas y sufijo. Se designa por z. Correcto. Por z, no solamente z, porque z representa lo que es un número complejo, ¿verdad? Cuando hablamos del módulo, tenemos que ponerle esas dos rayitas que lo convierten en valor absoluto de z. Y eso es lo que representamos aquí. Esta flecha azul podría ser el módulo. Y yo lo podría representar con valor absoluto de z. Z solo representa A más B. A más B es igual a Z, porque Z es o lo que representa el número complejo, ¿verdad que sí? Otra cosa, el módulo de un número complejo es el módulo del vector determinado por el origen de coordenadas. Entonces, cuando nos referimos a módulo, jóvenes, módulo, nos referimos a que si usted tiene el número complejo, por ejemplo, en este caso A más B, que trazamos una recta aquí perpendicular para determinar que A sube y B va hacia la derecha. Donde se cruzan, ese punto es el famoso punto llamado o representado por el número complejo, que en este caso sería A más B y A es la parte real y B la parte imaginaria. Entonces, ¿cuál es el módulo entonces? Si esta parte es la parte de B, la parte de B y la parte de A. En este caso, aquí sería B, que son varios espacios, y este espacio más pequeño, que es el espacio de A. Esta recta que va desde 0,0, 0,0, esa recta hasta el punto del número complejo se llama módulo. Esta semirrecta empieza en 0,0 y termina en el punto determinado por el número complejo. Eso se llama, ¿cómo se llama esa recta azul? Jóvenes, ¿están en línea? Módulo. 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 Entonces, ya sabemos lo que es el módulo. El módulo es una recta que usted, una semirrecta que usted traza desde el cero del plano cartesiano hasta el punto que representa el número complejo. ¿Entendieron lo que es un módulo? Sí. Más o menos, sí. Más o menos. Recuerden que cuando ustedes grafican el número complejo, siempre la parte real la colocamos en el eje de la X. Y la parte imaginaria, en este caso BI, la colocamos en el eje de la Y. O el eje vertical, y en este caso el eje horizontal. Entonces, para yo determinar el módulo, jóvenes, es sencillo. Yo estoy viendo que con el módulo yo formo lo que llamamos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Lo están viendo ahí? Sí, hacete a una ahí que quiere entrar. Sí. Entonces, como el módulo está representado por el triángulo rectángulo, quiere decir que yo tengo los valores de los catetos, que es en este caso C1 y C2, cateto 1 y cateto 2, que están representados por la B y por la A. Entonces, ¿cómo se llamaría la parte de módulo en el triángulo rectángulo? Ese lado más largo, ¿cómo se llama? El lado más largo aquí en el triángulo rectángulo, ¿cómo se llamaría?
Si estos son catetos, ¿cuál sería este aquí? Hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, si yo tengo los mismos datos, entonces yo digo, pero como esto es un número complejo y este es el módulo, yo tengo los dos lados que serían el lado A y el lado B. Entonces yo puedo hacer o utilizar la misma fórmula de encontrar la hipotenusa para encontrar lo que llamamos módulo. Y por eso podemos determinar inmediatamente que el módulo, que está representado por la letra Z en medio de estas dos rayas que indican que es absoluto, también puede ser representado por la letra R. ¿Por qué letra también representa al módulo? Por la letra Z, R. ¿Y cuál más? la R. La R. Entonces, Z o R, uno de las dos, el que usted elija, es igual a la raíz, mírenla aquí, la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Sale del teorema de Pitágoras, que me da el valor de la hipotenusa o la fórmula de la hipotenusa. ¿Entendieron de dónde sale la fórmula para encontrar el profe. módulo? Perfecto. Sí. Entonces ahora vamos a determinar o a ver lo que es un argumento. ¿Quién me lee qué es el argumento? Yo, profesor. Sí. Argumento de un número complejo. El argumento de un número complejo es el ángulo positivo, el cual gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que forma el vector con la parte positiva del eje real y se designa ARG Z igual a 0. Bien. Te dirán, ¿qué acabo de decir? Bien, fácil. Miren, lo primero que estamos trabajando son los números complejos, ¿verdad? Y en el número complejo tenemos una parte real, que es un número real, y ese real se grafica ¿dónde? En el eje de las X, que es el eje horizontal, ¿verdad que sí? Sí. Y tenemos la parte imaginaria. ¿Y dónde se grafica la parte imaginaria? En la Y. Y. La Y, que es el vertical, ¿verdad? Luego de eso, ya sabemos que si trazamos una recta, una semirrecta, desde el origen, que es 0,0, del plano cartesiano hasta el punto que formamos cuando graficamos nuestro número complejo, entonces obtenemos lo que llamamos módulo. Esa flecha se llama módulo. ¿Con qué letra representamos el módulo? Con la M. Con la Con Z y la M. R. La Z Z o la y R, R. una de las dos. ¿Verdad que sí? Ahora, ese módulo tiene una inclinación y esa inclinación tiene una separación entre este eje horizontal, que es el eje de la X, y el vector que indica el módulo, ¿verdad? La semirrecta que indica el módulo, ese rayo que indica el módulo. Entonces, esa abertura, por lo regular, nosotros le llamamos ángulo. ¿Cómo se le llama? Ángulo. Ángulo. Y lo representamos a veces con letras del alfabeto griego. En este caso, está la alfa, a veces le colocamos beta, alfa, tita, ¿verdad que sí? ¿Lo han visto así? Para representar ¿quién? La abertura que hay entre el eje de la X y ¿quién? Y la Y. Y la Y, profe. El eje de la X y ¿quién? Y la hipotenusa. Y el módulo. El módulo. Recuerden que aquí en números complejos ya no se llama hipotenusa. ¿Cómo se llama? Módulo. Módulo. Entonces, esa abertura, yo le pongo un nombre. En un triángulo sería el ángulo. Pero aquí, como estamos trabajando con números complejos, ¿cómo se llama? Repita de nuevo. Se llama argumento. Se llama
Argumento. Argumento. ¿Por qué aquí no le decimos ángulo? Porque estamos trabajando con números complejos. Complejos. Bien. Complejo. Entonces, ¿cómo se llama esa abertura, esa separación entre el eje de la X y nuestro módulo? ¿Cómo se llama? Argumento. Argumento. Entonces, esto que está aquí es el Módulo. argumento. Módulo. Argumento. Esa separación es el argumento. Perfecto. Hasta ahí entendieron. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿qué diferencia hay entre el argumento y el módulo? ¿Son lo mismo? ¿Es la misma cosa? No. Yo creo que usted le llama argumento aquí al punto, esto aquí, que está aquí, y al módulo a la línea más larga. El argumento es la separación y el módulo es... Es la línea. Repite de nuevo, profesor, porque se escucha cortado. Yo repito, para que me la puedan decir, le voy a preguntar nuevamente, le voy a hacer la misma pregunta, de nuevo. Yo le digo, el módulo es lo que, o el rayo, ese rayo que ven ahí, esa semirrecta que se forma desde el 0 hasta el punto de ¿quién? ¿Cuál es ese punto? Del número complejo. ¿Entendieron? Sí. Y el argumento es la separación que tiene, la abertura que hay entre el eje de la X positivo y el eje de la ese, Y. y ese ángulo, y esa recta que acabo de hacer, esa semirrecta. ¿La ven ahí? No llego al eje de la Y. ¿Entienden? Llego solamente ¿hasta dónde? Hasta el módulo. Hasta el módulo. Entonces la abertura entre el eje de la X y el módulo, ¿cómo se llama? Argumento. Ahora sí lo entendieron. Sí, Yes. sí. ¿Cuál es la diferencia entre argumento y módulo? Que argumento es la separación entre X y el módulo, y el módulo es la línea, la recta que llega desde el 0 hasta su destino. Hasta el número complejo. Hasta el punto que representa el número complejo. Correcto. Excelente. Bien, ahí vamos bien, jóvenes. Vamos a continuar. Ya sabiendo todo esto, que es un módulo, que es un argumento, el argumento es representado por esta letra, argumento de Z. ¿Lo ven ahí? ¿Quién es Z? Z es el número complejo o el módulo. Y es representado por, ¿qué es esto? Esta es la tita Cero. en el número, déjame borrar otra vez. Como yo les decía, esta es parte de una letra del alfabeto griego. Que yo le dije ahorita, que las letras del alfabeto griego representan ¿a quién? A los ángulos. O sea, lo ven aquí, que aquí está representado por teta. ¿Verdad que sí? Y aquí está representado por ¿quién? Por alfa. Alfa. Sí. Y pudo haber estado representado por ¿quién? Por beta. O sea que, en verdad, podemos utilizar cualquier letra del alfabeto griego para representar un ángulo o al argumento. Bien. Bien. Sí, sí. Sí. Entonces, aquí le ponemos cualquier de esas letras para representar ese ángulo. Vamos a continuar. Ahora, esto es importante. Esto aquí es importante. Aquí yo tengo 4 módulos. ¿Cuántos módulos tengo? 4. ¿Lo están viendo? 4. ¿Cuáles son esos 4 módulos? Este 4. que está aquí, ese punto, hasta este punto y hasta este punto. ¿Por qué tengo 4 módulos? Para yo decirle que el módulo, yo voy a determinar su separación siempre desde el eje de la X. ¿Desde dónde vamos a determinar la separación? Desde Desde el eje de la X. De la X. Bien. Entonces, para yo encontrar, por ejemplo, el ángulo que hay desde el eje de la X hasta el módulo, que es, ¿cómo que se llama ese ángulo? Se llama argumento. Se llama Argumento. argumento. Yo simplemente busco la arco tangente, arco Tangente.
arco tangente. Gente. Arco tangente ¿de quién? De B sobre A. De B sobre A. Ah, Si es un triángulo rectángulo son los catetos. Pero en este caso sería el cateto que representa a la Y sobre el cateto que representa a quién? A la A la X. a ver sobre. Bien, al vertical sobre horizontal. Ahora bien, yo pregunto, este ángulo o esta fórmula, arco tangente, también se escribe tangente a la menos 1. ¿Cómo se escribe? tangente a la menos Tangente uno. a la menos 1. En la calculadora, ¿cómo ustedes lo van a ver? Tan Tangente a la menos así. 1. Ustedes lo van a ver tangente arriba, tan, y debajo, en letra amarilla chiquita, tangente a la menos 1. Significa que si usted le da a la segunda, a la segunda función, va a encontrar tangente a la menos 1. Pero, por lo regular, le llamamos arco tangente. Tangente. arco tangente. Correcto. Déjame ver que entró alguien, vamos a darle entrada. Bien, seguimos. Arco tangente. Entonces, arco tangente ¿de quién? De B sobre A. Pero escuchen bien esta parte. La arco tangente de B sobre A, déjame borrar, o la tangente a la menos 1 de B sobre A, solamente me da la distancia que hay, o la separación que hay, entre el eje de la X y nuestro módulo, que son esa, puede ser esta que está aquí, o en este módulo de aquí abajo, esta. Entonces, ¿qué separación es esa? Separación de argumento. Sí, pero con respecto de quién va a ser esa separación, De arco tangente. con el eje de quién, A Del arco sobre B. tangente. el eje de la X, X. o el eje horizontal. Perfecto. Ahora bien, este pedazo, yo tengo que sumarle lo que falte. Ejemplo, ¿qué es lo que me falta? Siempre tenemos que tomar en cuenta desde el eje de la X positivo. Denme un segundo, por favor. Jóvenes, ya volví. Continuamos. Ajá. ¿Están en línea? Sí. Perfecto. Entonces, yo les decía que siempre tomamos en cuenta esa abertura, esa separación con respecto del eje de la X y la parte positiva, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Déjenme cambiar de color ahora. Esto quiere decir que para este módulo que está en el cuadrante primero, vamos a llamar a este el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y acá el cuarto cuadrante. Para el primer cuadrante es sencillo, porque el valor que me dé la tangente de la menos 1 de B sobre A siempre será igual aquí al ángulo que me dé. Pero si está en el segundo cuadrante, tiene que ser desde aquí siempre del lado positivo hasta allá. ¿Lo ven dónde está? ¿Lo ven en la azul? Entendí, profesor. Sí. Es Por bien largo, ¿lo favor, ven? apaguen los micrófonos porque no estoy escuchando Sí. al profesor. Ahora, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Eso quiere decir que si el valor que me da es este aquí rojo, ¿lo ven? Y yo necesito es el de atrás desde el lado positivo, ¿lo ven? La X positiva. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, yo sé que en un círculo hay 360 grados y sé que desde 360
la mitad sería 180. ¿Cuánto sería la mitad? 180. 180 grados. Entonces, si yo agarro y le quito el resultado que me da tangente de A sobre B, que es este pedazo rojo aquí, le quito los 180, ¿qué me queda? Me queda el ángulo que yo ando buscando, que es desde el 170. positivo hasta el módulo. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué yo debo hacer? Mírenlo aquí. Decir tangente a menos de B sobre A más 180. 180 en este cuadrante. Pero en este cuadrante aquí abajo, no solamente 180. ¿Cuánto es? 170. 270. 270. Entonces, tiene que ser el mismo tangente a la menos B, que es este. Y como 270 es hasta aquí, que es el eje de la Y parado, la vertical, aquí. Entonces, yo le quito el pedazo rojo que descubrimos o que nos dará tangente a la menos B, se lo quito a 270 y me va a dar el que necesito. Igual aquí de este lado sería por 360. ¿Y qué significa esto? Que tendremos 4 fórmulas dependiendo en qué cuadrante estará nuestro vector. Si está en el primer cuadrante, utilizaremos la forma de la fórmula aquí arriba. Si está en el segundo cuadrante, utilizaremos esta fórmula que estoy subrayando. En el tercer cuadrante, otra fórmula, y en el cuarto cuadrante, otra fórmula. ¿Entendieron? Lo que acabo de explicarles es por qué, o la razón de por qué hay varias fórmulas. Eso no Ah, tengo ya. duda. ¿Entendieron? ¿Por qué hay varias fórmulas? Porque Más estamos o menos. buscando siempre un ángulo con respecto al eje de la X positivo. Bien, en ese sentido, siempre será desde aquí hasta aquí para el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante, ¿hasta dónde sería? Hasta el módulo del segundo cuadrante. Y el tercer cuadrante, el módulo del tercer cuadrante. Y sería, para el cuarto cuadrante, ¿hasta dónde sería? Hasta ahí. Bien, eso lo vamos a ver con un ejercicio. Oh, Aquí están las fórmulas colocadas de otra manera para que la conozcan más rápido. Miren, ¿cómo ustedes se dan cuenta si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? Fácil. Los dos positivos estarían ¿dónde? En el En el primero. primero. El primer cuadrante. Ahora, si la B es positiva y la A es negativa, ya estarían Segundo ¿dónde? cuadrante. En el segundo En el cuadrante. segundo. Y aquí hay más fórmula. Si las dos son negativas, ¿estarían en qué cuadrante? En el Tercero. tercero. Y si la B es negativa y la A es positiva, En el cuarto. Cuarto. ¿entendieron esa parte? Sí. Muy fácil. Bien. Las fórmulas las pueden escribir, copiar, porque yo voy a subir el video a YouTube. Perfecto. Se bugueó, sí. Recuerden que tienen que copiar esos ejercicios y será más cómodo cuando lo vean en YouTube. Vamos a seguir. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el módulo y el argumento de este siguiente ejemplo. 8 más 6i. 8 más 6i. Yo le doy ese ejercicio a ustedes. ¿Qué deben hacer? Bueno, vamos a identificar. ¿Quién es el 8? En letra. Z. 8 es Z. la letra A. Y la A. 6i es la letra B. 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 Eso es para que lo asocien a las fórmulas. Perfecto. Ok. Entonces, ¿con qué fórmula encuentro yo el módulo? Recuerden, con la misma de encontrar la hipotenusa. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Ya no es hipotenusa, es el módulo, que está representado aquí por la letra Z. También se puede representar con la letra R. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, ven que arriba está el número complejo con la letra Z, pero cuando ya es el módulo que estoy buscando, la Z tiene 2 barras, 2 palitos, ¿lo están viendo? Sí. Esa es una diferencia. Aquella es el número complejo y esta es
el módulo. El Seguimos. módulo. Yo sustituyo. Si la A es el 8, sustituyo acá. Y la B es el 6, sustituyo acá. 8 por 8 y 6 por 6. 8 por 8 es 64, 6 por 6. 36. 36. Lo que procede ahora debajo de la raíz es hacer la suma. 64 y 36, ¿cuánto da? Usted 100. mismo lo sabe. 100. 100. ¿Y la raíz de 100 cuánto da? 10. 10. 10. 10 por 10, 100. Perfecto. Ya Sí. el 10 es la longitud que va a tener el módulo. Ok. Entonces, ¿qué ahora me toca buscar? Buena pregunta. El argumento. ¿Qué toca ahora buscar? El argumento. El argumento, que es la separación. Ahora, ¿en qué cuadrante está ese módulo? Repita de nuevo que no ¿En qué escuché. cuadrante del plano cartesiano está ese módulo? ¿En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante? ¿En cuál cuadrante? En el primero, Primero. porque los dos son positivos. Excelente respuesta, muy buena respuesta. Bien, los dos son positivos, está en el primer cuadrante. Perfecto. Entonces, vamos a buscar el argumento que está en el primer cuadrante. Recuerden que el argumento lo representamos con cualquier letra del alfabeto griego, en este caso tita. Es igual a lo mismo que decir argumento de z. Y todos sabemos que primero tenemos que buscar a quién. Más B. Para hipotenusa. Arcotangente de B sobre A. Arcotangente de B sobre A. ¿Quién es B? 6. ¿Quién es B? 6. Aquí, en el La seis. número complejo Ocho. B es 6. ¿Quién es A? Ah, A es Seis. 8. No, al revés. Recuerden que A es 8 Seis. y B es 6. Seis. Entonces, Ajá. B arriba y A abajo. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo busco la cotangente de B sobre 6? Que me dio 36.87. Fácil. Ustedes agarran su calculadora científica. ¿Están viendo esta calculadora? Sí. Ah, pues me queda preparado. Siempre. Sí. Siempre preparado. Pensé que ya tú estabas acostumbrado que yo estuviera ¿Qué hay que preparado. hacer? Bien. Como yo tengo que buscar el arco tangente, y ustedes saben que el arco tangente era lo mismo que decir tangente a la menos 1. ¿Se acuerdan? Sí. Tangente a la menos 1. Sí. Eso está aquí. ¿Lo ven en amarillo? 1. ¿Lo ven? Sí. Sí, ya yo. Bien. Sí. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese amarillo? Si yo le doy al botón, lo que va a salir es la tangente normal. Para yo tener esa segunda función de ese mismo botón, esa segunda la función, yo tengo que segunda. darle a Shift. ¿A dónde le doy? Allí. Aquí. La mía Aquí. tiene un 2, ND, segunda ya. Bien. Ah, exacto. Algunas son segunda función. Eso es second en inglés. Ajá. 2ND. Esa es la abreviatura de decir second. Sí, mi profesor. Segundo. Bien. O Sí. pueden tener Shift. Entonces usted le da a second o a Shift, depende de su calculadora, y va a obtener tangente a la menos 1. Y coloca 6 sobre 8. Bien. Algunas calculadoras lo hacen así, otras usted tiene que colocar primero 6 sobre 8 y luego le saca la tangente a la menos 1. Perfecto. Sí, ya me dio. Bien. Entonces, Dio 36.86, pero como el 9 le sigue, lo puso el 7. sí. Perfecto, excelente. Se redondeó a 87. Eso es en grado. Eso da en grado. Recuerden que para usted buscar en grado esto, siempre la calculadora tiene que estar aquí, el modo D. Bien. Ya yo tengo mi módulo y tengo mi argumento. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Voy a graficar. Gráfica. Voy a graficar. Entonces, simplemente coloco mi plano cartesiano. Recuerdo que el 8 siempre es el número real y pertenece siempre al eje de la X. Entonces lo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 espacios. ¿Pam? El 6 pertenece al eje de la ¿quién? De la Y. Y es positivo, va para arriba. ¿A cuánto espacio? A 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso una perpendicular al 6 y al 8 y encuentro el punto que me dice, ¿cómo se llama ese punto? 8 más 6 y. ¿Cómo se llama ese punto? 8 más 6. Que es el 8, número 8 más complejo. 6. ¿Cómo hago yo el módulo?
¿Cómo se hace el módulo? Eso, Una recta una ¿Qué recta va? Desde el desde punto, Que parta desde el desde, punto cero desde el 0 hasta el número seis complejo. entre- hasta el número complejo, correcto. Y ese es el Muy módulo. bien. Y ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto espacio hay en el módulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9. 10. 10, porque ya lo 10. calculamos. Y la abertura, ¿cuánto mide? 36.87. ¿Y dónde se coloca? Desde el Ah, eje de la ah. X positivo hacia el Hasta el módulo. módulo. Míralo ahí. Ujú. Desde el eje de la X positivo hasta... Hacia el módulo. ¿Lo El vieron? módulo. Sí. Exacto. Sí. Excelente. Entonces, ya haciendo eso, usted graficó. Y ya, y eso es todo. Ya eso es Ya. todo. ¿Vieron qué fácil? Ay, eso Es fácil. ya, Sí. demasiado. Entonces, Un punto. Sí. esto yo lo voy a subir a YouTube. Ustedes van a ver el video para que ya tienen en Classroom. Ya en su aula del segundo periodo de Classroom tienen alrededor de 8 ejercicios sobre para calcular módulo, argumento y graficar. Las 3 cosas. Una pregunta antes que ustedes Tienen que cierren hacer las todo. 3 cosas en cada ejercicio. Módulo, buscar el argumento y graficarlos. ¿Entendieron? Sí, ajá. Hay ejercicios que tienen Z, de que Z1. Eso es lo mismo que esa Z normal y ya. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que yo dije Z1 para identificar que ese es el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, Z1, Z2, Z3, Z4. Ah, entiendo. Gracias por la Bien. explicación. Profesor, una pregunta. Sí, Está bien. haga la pregunta. Está bien, está bien. Esta muchacha. Pero diga cualquier pregunta que tenga. Pregunta. Está bien ya. ¿Está clara? Profesor, ¿de dónde salió ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? la Z? La Z. Z, en este caso, De yo te lo voy la a- fórmula. ese es el problema. Yo te lo voy a brindar. Yo te voy a decir, determíname el módulo y el ángulo de esa Z, que es 8 más 6i. Z es el número complejo. ¿Entendió? La Z siempre va a estar ahí, milagrito. Eso es- La Z viene siendo parte de la fórmula, el Milagro. ejercicio. No, la Z es el ejercicio que yo te voy a dar. Bien. Yo le di varias Ok. Z. Le di 8 Z para su práctica en Classroom. O sea que hay 8 ejercicios de Z, claro. Eso, 8 Z. Entonces Sí. no relaja. Recuerden que la Z o los números complejos salen de las raíces de números negativos combinado con un número real. Entonces, eso le va a salir naturalmente cuando ustedes estén desarrollando cualquier ejercicio, pero en este caso yo le voy a dar el valor de Z o el valor de su número complejo para que desarrollen los ejercicios o desarrollen esos mismos números complejos. ¿Entendieron? Cierre todo ya para llenar. Entonces, jóvenes, ahora tenemos que pasar la lista para que ustedes... algo importante para recordar, ya yo se lo expliqué, pero se lo voy a recordar. Miren, recuerden que tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante es este que aparece aquí en color rosado, rosa. Ahí ambos son positivos, ¿se acuerdan? B era positivo y A Positivo. en el segundo cuadrante, el real es negativo y el imaginario es Positivo. En el tercer cuadrante, ambos real e imaginario son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el real es positivo y el imaginario, El imaginario es es negativo. negativo. Perfecto. Bien. Sí. Otros más ejercicios que lo veremos. Y ahí la positiva. Enciendan, van a tener que entrar otra vez